Hola, mi nombre es Alejandra Fernández Bonilla. Me gradué en 1982 de la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Comunicación Colectiva. He trabajado principalmente en radio y televisión. Me inicié en el semanario Universidad de Costa Rica, un medio alternativo con más de 35 años de funcionar en este país. Ahí empecé en deportes. El deporte siempre me ha gustado. Y en mi juventud jugué voleibol. Fui parte del equipo de voleibol de la Universidad de Costa Rica. Ahora estoy alejada de las canchas deportivas. Los temas que me ocupan son otros: política, ciencia y tecnología, medio ambiente y temas sociales. Desde 1995 he trabajado para Canal 15 de la Universidad de Costa Rica en diversos programas de televisión. Les cuento que me otorgaron 2 premios de periodismo científico. En 1996 me lo concedió el CONICYT y en el 2003 fue el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Soy corresponsal de Radio Nederland en este pequeño país de Centroamérica. San José, la capital, no es lo más bonito de Costa Rica. Siempre está congestionada por el tránsito de vehículos. Este día es la excepción porque es feriado. La mayoría de los visitantes se enamoran de lo verde de nuestro país. Costa Rica tiene una alta biodiversidad y una gran cantidad de áreas protegidas en diferentes partes del territorio. Ese trabajo de conservación se inició a mediados del siglo pasado. Un paso excelente, pero un futuro incierto ahora debido a las presiones de los grandes intereses económicos. A muchas personas les llama la atención que en Costa Rica no haya ejército. Se abolió en 1949, una idea muy acertada. Yo creo en la democracia y en la justicia social, y por eso también creo que son indispensables en cualquier democracia los medios de comunicación. Y me siento muy entusiasmada de formar parte de este proyecto Video Journalism Movement. Mi esposo es productor de radio y televisión. Él se encargará de grabar y editar las historias que les estaremos contando. Muy jovencito tuvo la experiencia de cubrir las guerras civiles de Nicaragua y El Salvador. Pocos días antes de que saliera huyendo el dictador Anastasio Somoza, le tocó que grabar una de las últimas entrevistas que concediera a un medio internacional. Era 14 de julio de 1979, día de mi cumpleaños, y los sandinistas tenían sitiada la capital de Nicaragua. Aprovechando un desperfecto de la cámara, le pedí al general Somoza una foto autografiada bajo el supuesto de que yo era un gran admirador suyo. Costa Rica había roto relaciones con el gobierno nicaragüense y la foto me sirvió para convencer a la Guardia Nacional de obtener uno de los pocos espacios en un vuelo hacia El Salvador, bajo la mentira de que el general deseaba que se conociera esa entrevista en Costa Rica y prueba de ello era la foto autografiada. 2 días después huyó Somoza para poner fin a la dictadura más arcaica de América Latina. Trabajé cerca de 15 años para Radio Nederland en su representación de América Latina. Y en 1987 participé en un curso de capacitación en Hilversum, Holanda. He tenido grandes satisfacciones en el periodismo. Sin embargo, me preocupa que cada vez las agendas de los medios de comunicación están más alejadas de la realidad, de la sociedad y del pueblo, aquí y en cualquier parte del mundo. Desde San José, Costa Rica, nos despedimos con el dicho popular: ¡Pura vida!